Queremos determinar si las series infinitas convergen absolutamente, convergen condicionalmente o divergen. Una serie, la suma de un sub n es absolutamente convergente si la suma del valor absoluto de un sub n también converge. Y la serie, la suma de una sub n, es condicionalmente convergente si es convergente, pero la suma del valor absoluto de un sub n diverge. Volviendo a nuestros dos ejemplos, observe cómo los términos de esta serie siempre serían positivos si, por lo tanto, si esta serie converge, la suma del valor absoluto de un sub n también convergerá y, por lo tanto, si esto converge, podemos decir que es absolutamente convergente. Creo que usaremos una prueba de comparación para probar la convergencia o divergencia. Observe cómo esta serie se asemeja a la serie donde tenemos la suma de n igual 1 a infinito de 1 dividido por la cuarta raíz de n a la octava, que se simplifica muy bien a la suma de 1 dividido por n al cuadrado. Y debemos reconocer que esta serie convergerá mediante la prueba de la serie P, con P igual a 2. Entonces, para aplicar la prueba de comparación directa, tenemos la suma de A sub n, y la suma de B sub n, de modo que una sub n sea mayor que 0, y menor o igual que B sub n. Porque estamos tratando de mostrar la convergencia, si la suma de B sub n converge, entonces la suma de un sub n converge, siempre que demostremos que A sub n es menor o igual que B sub n. Entonces, como sabemos que esta serie converge, dejamos que esta serie sea la suma de B sub n. Y esto debería ser la suma de un sub n. Y de nuevo, dado que esta serie converge, mediante la prueba de comparación directa, si podemos mostrar que se divide por la cuarta raíz de n al octavo, más 7, es menor o igual que B sub n, que en este caso debería ser 1 dividido por la cuarta raíz de n al octavo, o si simplificamos, solo 1 dividido por n al cuadrado. Esto sería suficiente información para mostrar que esta serie es convergente y también absolutamente convergente. Echemos un vistazo a los primeros términos generados por A sub n y B sub n. Cuando n es igual a 1, observe cómo aquí tenemos 1 dividido por la cuarta raíz de 1 al octavo más 7 sobre 1 dividido por la cuarta raíz de 8. Voy a seguir adelante y mostrar los términos de B sub n usando este formulario para facilitar la comparación. Observe cómo cuando n es 1, solo tendríamos 1 dividido por la cuarta raíz de 1 a la octava, o la cuarta raíz de 1, que es solo 1. Y debido a que esta fracción tiene un denominador mayor, es menor y, por lo tanto, es cierto que es menor o igual a 1. En este n son 2. Aquí tenemos 1 dividido por 2 hasta el octavo, que es 64, más 7. Entonces tendríamos la cuarta raíz de 71, y aquí tendríamos una dividida por la cuarta raíz de 64. Que nuevamente, esta fracción es menor o igual a esta fracción. Y observe cómo esta fracción aquí siempre tendrá un denominador mayor debido al más 7, que esta fracción, y por lo tanto esto siempre será cierto. Y por lo tanto, mediante la prueba de comparación directa, esta serie es convergente. Y de nuevo porque el valor absoluto de esta serie también sería convergente ya que todos los términos son positivos, podemos decir que esta serie es absolutamente convergente. Entonces, para resumir esto, diremos que comparamos con el resumen de 1 dividido por la cuarta raíz de n a la octava, que equivale a la suma de 1 sobre n al cuadrado, que converge desde que se divide por la cuarta raíz de n al octavo, más 7, es menor o igual a 1 dividido por n al cuadrado, la serie es convergente. Y desde la suma del valor absoluto de un sub n, también converge, la serie es absolutamente convergente. Ahora eche un vistazo a esta serie alterna en la siguiente diapositiva. Pero antes de hacerlo, notará cómo tomamos el valor absoluto de un sub n aquí, sería lo mismo que esta serie aquí,
que sabemos que converge. Entonces, esta serie alterna converge, también sería absolutamente convergente. Así que vamos a aplicar la prueba de series alternas. Observe cómo la parte no alterna nuevamente es una sub n igual a 1 dividida por la cuarta raíz de n al octavo, más 7. Entonces, para aplicar la prueba de series alternas, donde un sub n es mayor que 0, encuentre el límite cuando n se pone como infinito de un sub n, vea si es igual a 0, y luego verifique que un sub n más 1 sea menor o igual que un sub n. Observe cómo esto es mayor que 0, el límite como n se pone como infinito de un sub n. A sub n Es igual a 0. Ahora verificaremos para asegurarnos de que un sub n más 1 sea menor o igual que un sub n. Observe que a medida que aumenta, el denominador aumenta, y, por lo tanto, las fracciones son cada vez más pequeñas. Y, por lo tanto, un sub n más 1 es menor o igual que un sub n. Entonces, mediante la prueba de series alternas, la serie es convergente. Y dado que la suma del valor absoluto de un sub n, que sería esta serie aquí, también es convergente, la serie alterna es absolutamente convergente. Así que sigamos y resumamos esto con la prueba de series alternas. La serie es convergente y desde la suma del valor absoluto de un sub n, the summation of the absolute value of a sub n también converge. La serie es absolutamente convergente. is absolutely convergent. Espero que hayas encontrado esto útil.